Muy buenas, os damos la bienvenida a este podcast donde hoy vamos a hablar de un tema pues, que nos preocupa principalmente en estos tiempos. La digitalización, las tecnologías, pues es parte, ¿no?, de nuestro día a día y pues siempre nos hacemos esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes no sabemos si están conectados o están un poco atrapados. De esto vamos a hablar. En este podcast contamos con Carlos Torrecilla, con Mariana Miracoli, perdón, Gracias. que vienen del servicio Paz de Matriz Salud. Y también contamos con Mario García, muchas gracias, que va a ser, pues es un alumno y también va a representar un poco, ¿no?, la voz de los adolescentes. Antes de comenzar, si nos podéis comentar, ¿no?, qué es este del programa Bienestar Digital, pues bienvenidos, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Muy bien, gracias. Bueno, el tema del bienestar digital es, llevamos ya años trabajando el tema de prevención de adicciones, tanto lo que tiene que ver con tecnologías digitales, que es el tema que nos ocupa un poco hoy, consumo de sustancias, y desde hace unos años también apuestas deportivas y juegos de azar, porque se está viendo mucho en adolescentes. Entonces nosotros ya de por sí trabajamos de los 12 a los 24 años con los adolescentes, las familias y los profesionales de los centros educativos, mucho comunitario, asociaciones de vecinos, etcétera. Pero se ha visto mucho la importancia de, como bien dice el título del podcast, controlar las pantallas o las pantallas te controlan a ti. Ahora mismo sí que es verdad que se utiliza el término tecnologías digitales porque nuevas tecnologías se ha quedado ya un poco obsoleto. Ya no son nuevas. Eso es. Entonces estamos un poco con las tecnologías digitales, que muestra un poco este cambio de término, el que está constantemente evolucionando y cambiando y nos tenemos que ir actualizando a todo esto. En toda esta actualización y debido a los problemas que está trayendo, que luego hablaremos un poco más extenso, un programa concreto de tecnologías digitales fomentando el bienestar digital. O sea, el concepto de bienestar digital viene a ser como encontrar un equilibrio, ¿de acuerdo? No se trata de prohibir, ni mucho menos, el uso de tecnologías digitales, porque además están implantadas en todas las áreas de la vida, sino que de lo que se trataría es de encontrar un equilibrio como entre la parte más interna, ¿no?, de la persona, que tiene que ver con su autocontrol, con cómo se regula, con cómo está de autoestima, Cómo gestionar emociones también. cómo gestiona emociones, y luego una parte más externa que tiene que ver con sus relaciones sociales, con el rendimiento académico, con su ocio. De alguna manera la tecnología digital va a llegar y se va a instaurar ahí en mitad, y si eso no se regula va a acabar dominando ambas áreas, ¿de acuerdo? Con lo que eso supone a nivel de desarrollo de la adolescencia o de empeoramiento de la salud, etc. Entonces, el programa lo que pretende es, a través de intervención con adolescentes, orientación a profesionales, orientación con familias, es precisamente eso, es que las tecnologías digitales no acaben dominando, ¿no?, estas dos áreas, sino encontrar ese equilibrio que promueva el bienestar y al final su salud. Básicamente iría por ahí. ¿Tú, Mario, cómo ves esto? Porque hablamos casi en tercera persona de los adolescentes, Claro. estás aquí como, madre mía, yo estoy aquí entre medias. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo lo veo un poco, pues que para mí es como algo fundamental, yo creo, en mi vida, la tecnología. Y por el simple hecho de que si no, si por ejemplo, si viviese una semana sin móvil, sin estar conectado, me quedaría muy fuera de tantas cosas a la vez, porque sí es verdad como que, aparte de la gente mayor lo suele ver como que es una pérdida de tiempo o puede ser algo más como que para pasar el rato, pero no. O sea, esto para mí puede ser todo lo contrario, depende de cómo lo quieras utilizar. Y por eso yo creo que se puede controlar bastante bien y es más fácil de lo que pensamos. Y que, bajo mi punto de vista, yo la suelo controlar bastante bien, yo creo. Bueno, en verdad no. En verdad no. Pero me gusta mucho. No lo quiero llevar siempre al lado malo de las tecnologías. Me gusta siempre aprender cosas nuevas y me parece una herramienta muy buena, la verdad, para eso. Seguramente, Mario, están diseñadas para que no lo controles. Ya, O sea, que si lo controlas ya es esfuerzo tuyo o de las personas que te cuidan. sí, sí. Nada, pero ahí ahí he reaccionado y no lo controlo para nada, yo creo. Yo creo, de hecho, que yo paso bastante tiempo frente a las pantallas, pero por eso me gusta siempre aprender cosas nuevas y me ayuda un montón. O sea, sobre todo lo utilizo por eso. Y así, ya que estás comentando, ¿no?, que pues eso, que él lo usa y otros compañeros y algunos también, ¿qué beneficios pueden sacar el tema de las pantallas hoy en día? Porque evidentemente, aunque vamos a hablar de lo negativo, pero también evidentemente, Sí, como todo, tiene ¿no?, cosas es una positivas. herramienta que es muy positiva y...
sea, con la adecuada supervisión O sea, y sí que regulación tiene todas las cualidades positivas en cuanto a acceso a contenidos que les permitan aprender, en cuanto a poder relacionarse con otros adolescentes y generar comunidad, en cuanto a poder expresarse a través de vídeos o podcasts como el que estamos haciendo hoy. De alguna manera también les alfabetiza a nivel digital y esto tiene mucho que ver con las profesiones del futuro. Entonces, bueno, es que, claro, es que es indispensable, me atrevería a decir, no es que ni siquiera que sea bueno, es que va a formar parte de su desarrollo. O sea, al final un poco la perspectiva que llevamos nosotros en el programa o en el servicio de prevención de adicciones es lo que decía Carlos, al final un equilibrio. Por ejemplo, nosotros también hacemos atención individual para una orientación en cuanto a cómo regularlo, cómo que no te afecte a otras áreas de tu vida, como a un ocio saludable, etcétera. Y hay muchos adolescentes y muchas familias que vienen de, no, la solución es quitárselo definitivamente. Bueno, vamos a ver en cada caso individual cuál es la mejor situación para esa familia y para ese adolescente. Pero sí que es verdad que tiene muchas cosas buenas. Al final, muchas necesidades justo de los adolescentes y de las personas en general están cubiertas por el móvil. Es decir, te aburres, ahí tienes entretenimiento. Además, más o menos, si vas dando like o vas viendo ciertas cosas, te lo selecciona para que te vaya apareciendo lo que a ti te gusta o parecido. Estás conectado con tus amigos, incluso si estuvieran cerca. Nos ha pasado de adolescentes que a lo mejor os han cambiado de país o amigos suyos se han ido a otras ciudades y pueden seguir manteniendo ese contacto que antes era mucho más difícil por carta o similar. La información, de hecho, había gente que decía que los jóvenes estaban como más informados o más implicados en el tema, por ejemplo, político o otro tipo de cosas, porque les llegaba más información como para hacerse su propio criterio o pensamiento crítico. Eso antes era muy difícil porque la información que te llegaba era como más contada. Entonces sí que es verdad que tiene muchas cosas positivas, pero se juntan las tecnologías digitales que, como decía Carlos, están diseñadas para que pierdas un poco la noción del tiempo, estés más tiempo del que en un principio te planteabas y tal, con la adolescencia que todavía está adquiriendo ciertas habilidades de pues autorregularme los tiempos, tomar decisiones y todo este tipo de cosas. Entonces se junta un poco la dificultad de estar todavía en desarrollo con una pantalla que incluso a los adultos nos cuesta regular el uso de las tecnologías digitales. Porque es cierto, ¿no?, que ahora hay, como ya afortunadamente se han hecho mucho más estudios, se ha visto un poco, Sí, ¿no?, sí. las últimas generaciones, cómo les está afectando negativamente también, ¿no?, a los adolescentes, y ahora ya hay muchas recomendaciones, ¿no?, de la pediatría, de la famosa American, nunca me sé las siglas, pero bueno, de los pediatras, ¿no?, que también como que separan, quizás diciendo el tema de la prevención, no sé, que vosotros sois expertos en todo esto, pero como una cosa es la preadolescencia, que igual hay que tener todavía mucho más control, y luego la adolescencia, quizás lo que ir un poco acompañándoles. Es cierto eso, hay que hacer esa distinción de qué edades más o menos hay que ser igual más restrictivos y cada vez ir habiendo un poco más la mano, sobre todo con nuestros alumnos. Cada vez, como dices, hay más estudios porque al final las tecnologías digitales son relativamente nuevas. Si nos ponemos en las tecnologías digitales que hay actualmente, porque el llamar y colgar era menos potencialmente adictivo, vamos a decir, y todos los smartphones o los teléfonos inteligentes son relativamente recientes. Entonces, estos son los primeros estudios que se están haciendo realmente fiables. La Asociación Española de Pediatría en su página web sacó, creo que fue el año pasado, unas nuevas recomendaciones porque la de antes era de 0 a 2 años sin pantallas, o sea, es decir, sin móviles, tablets y todo este tipo de tecnologías digitales. Y el año pasado lo cambiaron. De 0 a 6 las recomendaciones sin pantallas, porque al final son unos años cruciales en el desarrollo incluso de los vínculos, cerebral y todo este tipo de cosas. De los 6 a los 12 muy regulado, incluso sin conexión a internet, y de los 12 a los 16. Y las pautas acaban a los 16, que plantean ellos. Pero ya es mucho más amplio que del 0 al 2 que había antes. Claro. A los 16 es cuando pediatría deja de intervenir. Sí, claro, es No verdad. significa que no verdad, siga haciendo bueno. falta supervisión. Sí, Claro. de hecho nosotros trabajamos hasta los 24 años porque sí que es verdad que te sigues desarrollando y sigues necesitando habilidades y hacerte a la vida adulta también mucho hasta más allá de los 18. Claro, porque podemos
solemos decir, ¿no? Que el cerebro adulto más o menos es 20 y tantos años, que a Eso veces es. piensan que Entonces, son muy grandes y ya son adultos, que no. 30 a 25. Claro. Eso es. Cuando finaliza el periodo de desarrollo. A mí sí que me gustaría decir, o sea, adolescencia es un concepto muy amplio. No es lo mismo la preadolescencia, ¿no? Que es cuando ya tienes eso, 18, 19, 20. A mí me parece que hay una necesidad, o sea, los adolescentes tienen sobre todo la necesidad de llegar a adultos sanos y salvos. Minimiza los daños. Entonces es una etapa donde se va a seguir creciendo, pero donde se va a reivindicar cada vez más independencia, donde va a aparecer una curiosidad y una necesidad de experimentar el mundo mucho más potente que cuando eran más pequeños. Eso a la vez que hay una necesidad de vinculación muy potente con otros iguales, ¿no? De su misma edad aproximadamente, y una distancia o un distanciamiento de las figuras de protección que hasta ese momento han asegurado el bienestar, ¿no? Entonces, claro, es que esto es una tormenta perfecta, ¿no? Y ahí es donde pueden aparecer, junto con las sustancias, ¿no? El tema de la tecnología digital como algo potencialmente peligroso, ¿no? Porque se dan esas variables. Entonces, insisto, no es lo mismo primero y segundo de la ESO, donde ahí, bueno, pues seguramente el nivel de madurez es todavía pues algo más infantil, los intereses van a girar seguramente más en torno a pues, lo lúdico o espacios más protegidos, o, con más supervisión, todo más regulado, pero según se van a ir cumpliendo años, van a aparecer necesidades de, pues eso, ya de querer salir fuera de casa o de querer celebrar mi cumpleaños ya no en una hamburguesería sino ahora ya quiero irme con mis amigos y que no venga ningún adulto, ¿no? Y aquí las tecnologías van a aparecer de manera transversal. Pretender que el adolescente solo se regule es pedirle que sea muy maduro antes de tiempo. Y ahí es donde aparece pues eso, la labor que hace Mariana orientando a la familia, que en muchos casos no saben cómo regular esto. Claro, es que esto es relativamente nuevo. ¿Sabes? Nosotros Eso cuando fuimos adolescentes esto... No, evidentemente- afortunadamente no. No, eso te iba a decir, De afortunadamente. hecho, por ejemplo, lo que decía Carlos, se nos va a notar un poco que Carlos trabaja con adolescentes y Sí. tiene mucho como ese punto de vista y más sensibilidad con ese tema y aporta estoy mayor. mucho en cuanto a esa parte y atiende a las familias, entonces sí que es verdad que tengo como más la perspectiva de hablar con las familias y eso. Y me acuerdo, por ejemplo, en una sesión de las que damos en los centros educativos de familias, que una madre me lo comentaba es que hace unos años darle a tu hijo o tu hija pequeño un vídeo a través de una tecnología digital o lo que sea, se decía como que le estimulaba el cerebro y que era muy bueno. Y luego se ha ido viendo que no tanto y cuál es el uso que decíamos beneficioso o cuál no. Entonces sí que es verdad que todo esto va evolucionando y creo que para las familias y para los profesionales que trabajan con adolescentes es súper importante estar lo más actualizado posible porque es lo que decía, al final las pautas van cambiando en función de los estudios que van saliendo. Y aprovecho también para preguntar a Mario, tú siéntete libre de decir, pues no estoy de acuerdo con lo que decías. Que de las cosas que hemos sido muy pesados con estas cosas, ¿qué crees que lo que hemos comentado te ha podido venir mejor? Yo iba a decir algo, no sé, que no estoy de acuerdo con una cosa que habéis dicho y yo creo que ahora mismo es más peligroso las redes sociales para los adultos que para nosotros. Porque por el tema de desinformación, los bulos se cuelan mucho más fácil, le puedes colar mucho más fácil un bulo por ejemplo, a mi madre que a mí, yo creo. Porque me ha pasado alguna vez de que, típico, que te pasan un link de que hace mazo el tema de phishing con lo de los paquetes de Amazon. Sí. Pues ahí, con esa desinformación que tienen a lo mejor los padres de que se piensan que todo es verdad, ver un post en Instagram es que no me quiero meter en ese tipo de temas, pero en plan, un tema político así, una mentira política, en un post de Instagram lo puede ver un familiar, una persona más grande que yo, por ejemplo, y creérselo. Entonces, pues yo creo que ahí es más peligroso para los adultos, porque no se ha gestionado tanto como con nosotros. Yo creo que ellos se han metido justo, han llegado justo como una etapa media en la que son muy jóvenes para no tener ni móvil ni nada,
pero son muy mayores para poder entender ciertos tipos de cosas que nosotros sí podemos llegar a Sí, entender. estafas y todo. o sea, Los, con la- los sí, inmigrantes digitales, que digo. Eso es, sí. Los nativos digitales, los que han nacido ya Eso con es. las tecnologías. Yo, aprovechando eso que me parece muy interesante, te quiero hacer una pregunta, si me permite la Sí, sí, sí. confianza. ¿Crees que los adultos hacen o hacemos un buen uso de las pantallas? No, no, para nada. Vale, ¿en qué sentido lo ves? Más de una vez he ido yendo por aquí, por el Parque de Aluche, y vas a un parque de niños, por ejemplo, y está el niño jugando y el padre con el móvil. A mí eso me parece bastante feo. Y sobre todo que eh, lo que dicen pecan ellos también. Dicen de que pasan mucho tiempo, de que te meten la excusa de repente de que te vas a quedar ciego por estar tan cerca y luego ellos tienen el móvil aquí por no ponerse las gafas. Y yo creo que hacemos mal uso los dos. Sí que es verdad que de formas distintas, porque al tener más conocimiento nosotros podemos hacer mal uso de forma más interna en las redes, yo creo, pero que ellos sí que también en tema de dispositivos digitales lo llevan fatal también, los Sí, adultos. es que me parecía interesante que también luego vieras tu visión. Yo hay muchas veces que con los padres trabajo el modelo que son ellos en cuanto a uso de tecnologías digitales, porque hay muchas veces de no lo uses en la mesa que estamos comiendo y yo estoy con el móvil o con lo que sea de, ay no, pero es un momento, ay no, pero no sé qué, tal. Y por ejemplo, el otro día que fuimos a unas jornadas, una de las ponentes lo decía, dice, es que hubo un momento que mi hija me dibujó con un móvil, porque al final muchas veces es la imagen que tienen de los adultos. De ahora intento que no me vea tanto con el móvil porque esa imagen se va quedando incluso desde muy pequeños y los adolescentes pues ya se van dando cuenta de cierta incongruencia. A mí me sirvió mucho algo que trabajamos nosotros también y que me comentaron también en un curso, es que si tú das una indicación verbal, por ejemplo, el ejemplo que ponía antes de no uses el móvil en la mesa, pero visualmente ellos están viendo otra cosa, prioriza lo visual a lo que yo estoy diciendo. Entonces al final ellos con lo que se van a quedar antes es lo que estoy viendo. Y que igualmente si yo soy adolescente y me siento ya mayor, más cercano a los adultos que a los niños, es de, pues los adultos usan el móvil en la mesa. Yo como persona adolescente que ya me siento más cerca de los mayores, voy a querer hacer eso. Entonces sí que es verdad que creo que si nos enfocamos en el uso que hacen los adolescentes, también tenemos que hacer un poco autocrítica de los adultos, la imagen que les estamos dando, porque ahora mismo vas en el metro y yo trabajando en esto es que me pongo un poco nerviosa porque ves a todo el mundo con la tecnología digital delante. Yo también, bueno... No, en cualquier caso, sí, yo, sí. yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mario. A mí sí que me parece conveniente rescatar otra vez, ¿no? Por eso el objetivo o lo que pretendemos es de alguna manera favorecer que haya ese equilibrio, ¿sabes? Porque Eso es. va a seguir habiendo Instagram. Quizás debemos aprender a depurar, ¿no? Contenido y a diferenciar que el bulo del meme, de lo serio. O sea, hay tanta información que no... Y ahora con la inteligencia artificial que te hace vídeos que Y ahora ha parecen llegado la reales, IA. que lo hemos hablado alguna Sí, vez. muy difícil. Y ahora ha llegado la El tema IA. de los bulos es complicado. Entonces, claro, ¿cómo conseguimos el equilibrio en esto? ¿Cómo nos mantenemos sanos? ¿Cómo conseguimos...? Se supone, te digo se supone, que los que ya somos adultos somos más maduros y tenemos capacidad de autocontrolarnos. Que a veces hay que poner un asterisco a esto. Pero se supone que los adolescentes todavía no la tenéis. Se supone que nosotros sabemos regular las emociones. Se supone que nosotros tenemos una vida más estructurada. Ahí es donde nosotros, o por lo menos yo, cuando trabajo con adolescentes, me encargo, ayudo, promuevo, favorezco que el adolescente, pues eso, ¿no? Llegue un momento en el que si apaga el móvil, no le invada el aburrimiento o la ansiedad o se sienta tremendamente solo. Eso es lo que pretendemos nosotros. No sé, Mario, cómo lo ves, si crees que es posible, A ver, en tu opinión. Yo es que a mí, yo por ejemplo para dormir, tengo que dormir con un vídeo de fondo o algo que si no puedo dormir. En plan, yo en el momento en el que, no a lo largo del día, solamente por la noche, en el momento en el que apago el móvil y está todo oscuro, empiezo a sobrepensar todo, que llego hasta el Imperio Romano, voy año tras año hasta el Imperio Romano, así me empiezo a rayar y no consigo dormir. En plan, es la única forma que tengo de dormir yo.
Con algo un de vídeo fondo, delante. con algo de fondo. En plan, puede ser un vídeo o puede ser... Muchas veces, de hecho, me gusta mucho ponerme hasta sonidos de lluvia, así, en plan, ruidos blancos. Pero si no, no puedo dormir. Es imposible. Yo creo que o sea, lo necesito. Soy totalmente dependiente del móvil para poder dormir. Sí que de eso, por ejemplo, una de las cosas que vemos que más afecta al tema de las tecnologías es al sueño, a las relaciones tanto sociales como familiares mucho, eh, A los estudios. a los estudios y al sueño. En uno de los libros que tiene en Nazaret Castellanos, creo que se llama, que creo que se llama Neurociencia del Cerebro, habla un poco de las ondas del cerebro cuando antes y según te vas quedando dormido. Además lo explica como muy bien. Antes tienes como un tipo de ondas que están más activadas y nosotros lo que pretendemos es pasar de esas ondas como muy activadas, como mucho sube y baja, que sería el móvil, en este caso cualquier pantalla, a me quedo dormido, que sería como ya tengo las ondas como más tranquilas. No puedo pasar un cambio tan brusco. Nosotros en nuestro día a día, con la velocidad que tiene ahora mismo y estamos todo el rato haciendo cosas y tal, pensamos que sí, que yo me tumbo, dejo el móvil en la mesilla y me duermo. Pero realmente a nivel de actividad cerebral no es así, porque desde que tú dejas el móvil, que tienes estas ondas de sube y baja que decía antes, hasta que llegas a poderte dormir profundamente, pasan por lo menos 2 horas. Por eso la recomendación, en teoría, de dejar las pantallas 2 horas antes. No sé si habéis probado alguna vez a dormir sin el móvil en la habitación. El descanso es diferente. Es decir, ¿consigues dormirte con algo de fondo? Sí, consigues dormirte y cubres su objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final vas generando un hábito o una costumbre que luego es muy difícil quitar. Es decir, un día o dos, porque estás como más nervioso, te pones el vídeo para dormirte, pero luego quitar eso es muy complicado. Sí. Entonces, es verdad que lo hace ahora mismo muchísima gente, Sí, además que- adultos y adolescentes. Y creo que es algo que hay que insistir mucho en el tema del sueño, porque es un cambio que cuesta mucho, porque si no dormimos, pues al final nos afecta al estado de ánimo, a la concentración, al estudio y a un A la montón de salud. cosas. Pero es importante volverme a acostumbrar a dormir sin tecnologías cerca. Y usar, ¿no?, los despertadores analógicos, ¿no? Eso Que es. muchas veces porque Esa es la dejamos el móvil como una recomendación, especie de, como eso de, pues de despertador y al Sí, final, ¿no? claro, el móvil Eso está, es. está ahí. Porque ahora también hablan mucho de la luz que emiten las tecnologías, cómo afecta a los ojos, es decir, todos estos estudios irán saliendo. O incluso el contenido. Si estás viendo vídeos, sea de Instagram o de TikTok, el contenido que tú estás viendo, tu cerebro lo está registrando. Y aunque pretendas dormirte, a lo mejor el vídeo lo que está haciendo o lo que está provocándote es el efecto contrario. Sí. Es que no te puedas dormir. El cerebro capta información y la procesa. Y puede ser información que te active, ¿no? Que te genere como más desasosiego en lugar de tranquilizarte y relajarte para que te duermas. De hecho, vi un vídeo también, una charla TED, también decía que por qué las pantallas nos hacían más infelices que felices. Y era un poco por eso que al final lo que te llama la atención suele ser algo que te causa un desasosiego, que emocionalmente te afecta más y entonces como que le das más importancia. Respecto al tema del contenido, ya hemos dicho más o menos, ¿no?, el tema del Sí. sueño, que luego sí que podemos hablar más, que es uno de los principales problemas, ¿no?, que nos encontramos también en las clases, porque los chicos suelen venir cansados, Sí. o evidentemente llegan tarde y demás, y luego pues no tienden como deberían rendir, ¿no? Pero el tema del contenido. Antes has comentado que una de las cosas positivas era el tema de, ¿no?, de pues que a nivel político, que los adolescentes Están les más están llegando más informados. información. También comentabas el tema de los bulos, que ya sabes que he demostrado que las fake news se distribuyen 6 veces más rápido que una noticia de verdad. Pero precisamente yo ahí tengo siempre como ese miedo, ¿no? Porque al final el algoritmo está hecho para que estemos todo el tiempo ahí metidos en el algoritmo, en red neuronal, inteligencia artificial Sí. y lo que sea. Entonces, claro, el problema que yo veo a ese razonamiento que comentabas es que a un adolescente le van a llegar solo igual de un signo político y todo el tiempo de eso, porque no van a buscar Sí, es lo que ha fuera buscado. si no tienen esa cultura de ampliar Claro, sus ahí es vidas. donde creo que los adultos muchas veces tenemos que fomentar el pensamiento crítico. Es decir, por ejemplo, hay muchos padres que la estrategia que cogen es de, no, tal influencer o tal youtuber o tal, solo dice tonterías. Si tú vas directamente a decirle eso,
tu hijo o tu hija adolescente que le gusta escuchar a esa persona va a decir, tú no sabes nada, paso, tal, no sé qué. Es mucho más productivo fomentar el, oye, mira, pues si te ha parecido interesante esto que ha dicho, busca más información. ¿Dónde la estás buscando? En el blog, ta, 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 ta. Oye, pues a lo mejor pues vamos a buscarlo en otro sitio. Oye, pues vamos a preguntar a gente que sepa dónde podemos buscar realmente. Porque es que nos han venido padres diciendo, no, es que me ha pasado un artículo científico mi hijo de lo bueno que es fumar marihuana. Y es como, ¿de dónde ha buscado eso? Primero, Porque si es de verdad ese artículo científico. ¿quién ha sacado ese artículo científico? Claro. En un país que esté legalizada la marihuana, una farmacéutica que venda un producto de marihuana, o sea, ¿quién exactamente? ¿Dónde? Entonces no es tanto el decir, nada tal, pues no sabes, sino infórmate más, dónde lo buscas y enseñarles. Porque si al final yo les digo, no sabes eso, primero le estoy diciendo, te han colado algo que puede no ser verdad, en vez de fomentar de, oye, pues mira, no te quedes solo aquí. De los elefantes vuelan porque lo ha dicho mi referente, pues los elefantes vuelan, sino preocúpate también por buscar otra información. Y dónde la buscas es muy importante. Porque eso es el sesgo, ¿no? De confirmación que ellos suelen tener como para afianzar su postura, ¿verdad? el algoritmo lo que pretende es eso, hacerse un arquetipo de quién eres tú, que te gusta, que te interesa, y alimentar a la bestia para que no te cuestiones más allá de lo que te llega. Eso tiene un nombre, que es manipulación. Sí. Entonces quizás de lo que se trata es de enseñarle a que la adolescencia es una etapa muy manipulable, la personalidad no está formada todavía. Quizás parte del trabajo, ¿no?, de los adultos con los adolescentes sea eso, enseñarles a ser un poco más críticos, a no creérselo todo. A veces, incluso, pues, no sé, el streamer de turno, sentarte y ver con él, a ver de qué va esto que dice, sin juzgarle. Y a ver qué se puede aprender, ¿no?, de ese entretenimiento nuevo que es el que ellos consumen. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Tú crees que estamos preparados, los adultos, los inmigrantes digitales, para ayudaros en esto? No sé, yo de hecho veo muchas veces con mi madre, que a mí me gusta mucho Illo Juan, no sé si lo conocéis. Sí. Y le veo muchas veces con mi madre y estoy ahí sentada y nos comemos 5 horas de directo que hace, tranquilísimos. Y a mi madre le gusta también. Y es que no sé, yo creo que... ¿En algún momento te cuestionas lo que dice este o cualquier otro streamer o youtuber? En algún momento me cuestiono muchas veces. Ajá. Y de hecho, la mayoría de gente que critico, porque a mí es que no me gusta nada, o sea, no critico ni puedo comentar ni nada, pero me da mucha rabia. Sobre todo, hay gente en TikTok y siempre suele ser padres que dicen algunas cosas que es que, o sea, son como surrealistas. ¿Un ejemplo? Hay una mujer que se hizo así como viral por salir empresaria de la cocina Sí. y se hizo TikTok tal y esa mujer es la típica que, bueno, no, la típica no, es una mujer que a sus hijos los difumina siempre la cara en los vídeos, pero a los hijos de los demás que suben un vídeo les deja la cara sin difuminar. Cuando suben un vídeo que sale otro niño pequeño, les deja la cara sin difuminar. Se contradice todo el rato, en plan, se queja siempre de que la música no es apropiada, que la música que escuchamos no es apropiada para nuestra edad, que... Porque encima es un ejemplo con un chaval que se iba a ir a un concierto de JC Reyes, no sé si lo conocéis, Sí. y el chaval como que se maquillaba, escuchaba la música y como que se vestía así como que le apetecía. Y la mujer esta, que lo que critica es que los niños no se vistan como adultos, que no se maquillen con temprana edad y que no escuchen música así como más subida de tono, no sé cómo explicarlo. Justo con este chaval decía, ay no, pero es que no le puedo querer más, no sé qué, como que se contradice todo el rato. Resube vídeos de gente que le hace como edits, como que le hace un vídeo como de ojalá ser como esta diosa, ponen siempre, me hace más gracia. Y es con canciones así también más obscenas y la mujer como que los apoya y me da bastante rabia porque como que se contradicen todo el rato. Los padres en TikTok es que los odio. Los odio. A ver, La gente... hay como de todo, hay perfiles y perfiles. Sí, que es verdad obviamente. que pues cuando se hace algo viral la cosa es que te sale mucho. Claro, y además a mí es que viralizarse ya me parece sospechoso. O sea, cuando una cosa se vuelve viral, o es de broma, o es un meme para reírte,
o tiene otros intereses que no son No, los que es súper pretende. raro. Claro, y luego se dice mucho lo que quieres plasmar tú en tu perfil, es decir, pues hay perfiles que son más de cocina, hay perfiles que son más de videojuegos, hay perfiles que son más de tal. Y hay algunos perfiles, por ejemplo, de madres o de padres que son un poco en plan desahogo también, de oye, pues a mí me ha pasado esto, yo lo gestiono así con mi hijo, tal, no sé qué, y le sirve más para padres o a un público más para padres que adolescentes. Pero entiendo que igual que pedimos o intentamos pedir un pensamiento crítico, pues que haya sacado toda esta reflexión de, oye, mira, pues de todo el contenido que sube, que es mucho, pues he encontrado como estas cosas que a lo mejor si fuera más congruente me lo creería más. Es decir, eso es pensamiento crítico de no creerte solo lo que dice el vídeo, sino sacar tu propia conclusión. Y eso es importante hacerlo tanto de la gente que me gusta y que sigo como de la que no, porque hay muchas veces que vemos, no me acuerdo cómo decía el refrán, pero lo malo en el ojo ajeno, es decir, en el otro en el que no me gusta o tal, sí que veo las cosas malas, pero en lo que me gusta a mí no, es todo bueno. Igual que en el fútbol o todo este tipo de cosas. Es importante también tener esa parte de veo estas incongruencias en lo que dice este adulto, pero en la persona que sigo yo también. Incongruencias por porcentaje de contenido que suben, seguramente tengan la mayoría de los streamers, influencers, sean adultos o sean adolescentes. No, que es totalmente verdad. Pero yo creo que, no sé, hay que aprender a separar la música del artista, ¿no? Como quien dice. Yo creo que yo tengo la capacidad, yo creo, que a lo mejor no, de saber qué cosas me benefician de una persona o de un contenido y qué cosas no. Y por eso también lo llevo mucho a lo de, por ejemplo, de la gente que le va mal en los estudios porque puede ser por culpa de las redes. Yo creo que es porque dejas que te afecta. Yo he dejado que me afecte en el sueño. Yo he dejado que sea totalmente dependiente del móvil para dormir. Y ha sido culpa mía. Yo creo que eso también es más problema de nuestro que de las redes. Yo creo que las redes es un recurso que hay que saber, nos tenemos que adaptar. Es como cuando llegó el fuego, en vez de hacer otra cosa, supimos cómo adaptarlo a nosotros, ¿no? Y cómo sacarle beneficio. Y yo creo que a lo mejor tienen que pasar 40, 50 años más para poder saberlo, pero no creo que estemos tan lejos. Por ejemplo, en el tema de las redes sociales, ¿sabes a qué edad es legal tenerlas? Eh, ¿O crees que los adultos o las familias saben a qué edad Me es? sonaba que 13, pero a lo mejor ahora han subido. 14 y han hecho un perfil, en Instagram en concreto, han hecho un perfil como de adolescente para que los padres puedan supervisarlo más, porque con menos de 14 años no se considera que una persona adolescente sea capaz de gestionar ese contenido. Eh, porque al final es mucha información y muchas cosas que necesitan una supervisión. Entonces, la edad de las redes sociales son 14 años. A muchos padres y madres les preguntas, oye, al videojuego que está jugando tu hijo, ¿sabes la edad recomendada? Ah, no. Pues es que hay una edad recomendada y está elegida por una razón concreta. Entonces, que sí que es verdad que creo que tienes toda la razón en el sentido de que como adolescentes ese pensamiento de lo voy a controlar yo o voy a regularme yo, en vez de que dejarme llevar por las pantallas, que estaría todo el rato con las tecnologías, pero creo que hay una parte importante de los adultos que están a vuestro alrededor. Es decir, si yo, por ejemplo, se me va de las manos comer comida poco saludable, necesito que mi entorno ahí esté atento y me diga, oye, pues a lo mejor te estás pasando un poco y deberías de comer un poco más saludable por tu salud, no porque a mí me aporte nada, pero por tu salud. Entonces creo que es importante eso a nivel de pues orientación, profes, padres, madres y todo el entorno que esté un poco sensibilizado y diga, oye, pues a lo mejor se te está yendo un poco de las manos porque ya te está afectando al sueño o porque te está afectando a lo académico. Cuando hablamos de lo académico, muchas veces nos vamos a las notas, pero no solo eso, es también, pues eso, si me duermo en clase, si veo que antes sí que estaba como más presente y ahora está como más abstraído o abstraída, si veo que antes sí que se llevaba con más amistades y de repente le veo como más aislado o aislada, es decir, que no solo las notas, porque muchas veces nos enfocamos como en el resultado académico
y que si una persona a nivel emocional no está bien porque le están pasando ciertas cosas o no está descansando o está más triste o está más enfadado o se siente más solo, que lo vemos mucho nosotros cuando tenemos adolescentes, sentarse delante de un papel a concentrarse, a memorizar algo cuando yo no estoy bien es muy difícil. Complicado. Entonces a lo mejor hay que abordar, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué podemos hacer para que estés mejor o para que te sientas mejor? Para que tú puedas sacar el mayor rendimiento académico, que al final es secundario. Lo importante es que esa persona tenga la parte salud cubierta, tanto mental como física. De hecho, bueno, has comentado antes el tema del PEGI, ¿no? Del código pero bueno, que si no estoy yo equivocado, ¿no? Es un código de autorregulación, ¿no? Que muchas veces es como diciendo, si ya el juego te dice más 16 años y ya de por sí es una autorregulación, sino plantéate que el juego va a ser seguramente Sí. más fuerte que los más 16, ¿no? Pero eso, por ejemplo, era más fácil tenerlo en cuenta cuando te venía, por ejemplo, en la... Las cajas, ¿no? Sí, en las cajas tú veías la edad recomendada. De hecho, por ejemplo, en estas que tenéis por aquí se ve Sí, aquí el más perfectamente. 12 y demás. Lo que pasa es que luego hay tiendas que te ponen en la pegatina de... Lo suyo encima. de Pero encima, bueno, eso ya sí. tú que te informes o igual busques en internet la Sí. edad recomendada, que eso muchas veces no lo hacemos. Damos por hecho que sí es para su edad porque todos los compañeros o compañeras lo hacen y ya está. Pero si tú es descargarte un juego o tal, es más difícil. Tienes que buscar más la edad recomendada. Usar el control parental, ¿no? Igual también de las consolas y demás, igual podría Y ayudar. conocer el contenido, y conocer También. la dinámica del juego, y jugar. Jugar con ellos. Jugar. Sería muy importante. No verlo de lejos, Claro. sino acercarte e no sé, impringarte de que va a experimentar y que es probable que aprenda. Y luego también investigué, que no sé si es bulo o no, porque tampoco lo contrasté demasiado, lo contrasté un poquillo, pero tampoco pude contrastarlo mucho. El tema del porqué de los 13 años, que en principio era en Estados Unidos el más 13. Y me sorprendió que era una ley, ¿no? Que dan anterior a Internet incluso, porque era por el tema de los datos que dejaban los menores en contenidos de televisión y cosas por el estilo. O sea que de ahí en principio de donde viene la ley, que bueno, un poco ahora las políticas es mínimo 16 años, están intentando empujar en Sí, algunas... nos estamos dando cuenta porque a nivel, el desarrollo, ¿no? de las personas está afectando muchísimo. Además no son los mismos los 13 en distintos países. Mm. Y si me apura en distintas ciudades o barrios o pueblos. Sí, Es eso que no es lo no. mismo los 13 años como para estandarizarlo. Incluso dentro de un mismo aula, a lo mejor un chico con 14 años es más maduro que otra chica con 15. Es decir, que, por ejemplo, lo que hablábamos antes, las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, sí que es verdad que a la hora de pautas pues das como unas edades aproximadas, pero que luego depende mucho de cada familia, lo responsable, maduro o como vea que gestiona el tema de las tecnologías, su hijo o su hija en concreto. Porque luego también una cosa que sucede, ¿no? Que pues estáis mucho tiempo con el tema de las pantallas y que la intervención que podemos hacer, o vosotros, nosotros, Sí. los profesores o las familias, es muy pequeña en comparación con todo el contenido que están percibiendo, ¿no? Que Sí. también es como deseducar a unas nosotros somos minoría frente a, ¿no? al aluvión que están teniendo de contenidos. Una de las cosas que igual me preocupa también un poco por la evolución es pues las relaciones, ¿no? Con otro sexo, con ellos mismos, a nivel afectivo sexual por un lado, por la percepción que están teniendo, y otras veces a veces parece que si tienes un problema con alguien tienes que partirle la cara, ¿no? Un poco por lo que están acostumbrándose a ver. No sé cómo... Al si final, o sea, la adolescencia también consiste en explorar el mundo, saber cuáles son las reglas, cómo funcionan las relaciones y conocerse a uno mismo. Y ir descubriendo quién eres, qué te gusta, qué cualidades tienes. Y claro, el adolescente y cualquiera, pues te comparas. Te comparas con lo que es válido y si tú sientes que lo que tú descubres en ti no es válido, pues probablemente afecte a tu salud mental y a partir de ahí ya pues se puede abrir una puerta bastante oscura, ¿no? Entonces, jolín, ahí nos hemos encontrado con que las redes sociales son como la moneda de la doble cara, porque de la misma manera que puedes encontrar en las redes sociales modelos o ejemplos que te hagan sufrir, pues también hay mucho acceso a recursos de salud mental, también hay testimonios o contenido muy interesante, pero sin duda los adolescentes necesitan modelos y a partir de ahí empiezan a construir su propia identidad.
con una influencia mucho más importante de la gente de su edad. Entonces, a lo mejor desde ahí, los que nos dedicamos a la educación, algo podemos hacer en ese sentido, de favorecer el pensamiento crítico, ofrecerles contenido pues más pedagógico, más didáctico, como queramos llamarlo, que para hacer contrapeso a toda esa parte, ¿no? Quizás más oscura o menos sana, que les va a llegar seguro, porque les va a llegar seguro. Sí que es verdad que muchas veces con ese pensamiento que comentabas, que yo creo que es generalizado entre las familias y los profesionales de la educación, también infravaloramos los referentes que somos de los adolescentes. Es decir, a lo mejor sus iguales o sus amigos tienen un peso muy importante en la adolescencia y eso es indudable. El contenido o a lo que hacen en redes sociales también tiene un peso muy importante para ellos, pero es que los adultos cercanos a ellos que nos preocupamos y que somos y su familia en otro caso, seguimos siendo muy referentes y que por ejemplo nosotros en individual lo preguntamos de si tuvieras un problema y no supieras cómo solucionarlo, ¿a quién recurrirías? Hay muchas veces que siguen siendo los padres o sigue siendo un profesor que me cae bien y tengo confianza con él. Es decir, que hay muchas veces, vale, le puedo hablar con mis amigos o le puedo preguntar a mis amigos, pero que yo creo que en el fondo siguen sabiendo que hay muchas cosas que siguen necesitando un adulto. Y yo con las familias se tiene que trabajar mucho el... cuando era un niño pequeño o en la etapa de la infancia funcionaban unas cosas y tú como padre o como madre tenías unas funciones y ahora que es más mayor y es adolescente son las funciones diferentes y le tienes que tratar diferente. No va a funcionar lo de cuando era un niño, de hecho a lo mejor se va a rebotar más, porque la rebeldía, por ejemplo, es una forma de, oye, que quiero que me escuches, que ahora ya quiero que me escuches, que tengo mi opinión. A lo mejor te la estoy expresando, pues eso, con rebeldía y de una forma como más desregulada, voy a decir, o elevando el tono, tal. Pero eso quiere decir que están empezando a comunicar su opinión. A mí es que la rebeldía no la entendemos como algo inadecuado, sino es, joder, pues es que opino esto y ya quiero que me escuches. Luego irán reajustando y aprendiendo a comunicar sus opiniones mejor. Pero esa parte de, oye, pues a lo mejor no me lo has expresado de la mejor manera, pero qué guay que ya quieras hablar de este tipo de cosas y que expreses tu opinión y pues vale, pues vamos a debatir o tal. Ya no es, pues esto es rojo porque es rojo. Y eso es maravilloso, porque si de adolescentes tú le sigues diciendo esto es rojo y es rojo, pues el que venga mañana y le diga, pues consume esto, van a decir, pues vale. Entonces, fomentar ese debate, fomentar ese te escucho, sin juzgarte y todo este tipo de cosas que hay veces que nos cuesta desde nuestra mente adulta de ya hemos pasado por otras cosas. Pero es interesante también el escucharles y seguir sabiendo que tenemos peso o referencia también en los adolescentes, que no solo sus amistades y... A mí me parece interesante porque Mariana acaba de afirmar que la rebeldía es sana. ¿Verdad? Sí. La rebeldía es sana. Sí. O sea, tiene mucha medida, hay algunas que se salen un poco de tal, pero sí. Pero lo que ocurre es que la rebeldía se puede manifestar de muchas maneras. Son un indicador sin duda de que se está haciendo mayor y se está madurando y la cosa va bien, la cosa va en marcha. Otra cosa es cómo desde las familias se recibe la rebeldía. Cómo están de salud mental los padres y las madres. Porque todo el rato ponemos el foco en la salud mental de los adolescentes, ¿verdad? Que sí, que claro que nos preocupa, Sí. pero que, y vuelvo a mi intervención, cuando hago intervención con un adolescente, a veces me doy cuenta de que la supervisión, el cuidado, el afecto, la comunicación que está recibiendo no funciona porque esos progenitores no están bien y tenemos todo el rato el foco puesto en el adolescente. Hay que ampliar, hay que hacer zoom y ver qué está pasando ahí, porque esas familias, esa rebeldía y lo que les queda de adolescencia, porque la adolescencia dura en torno a 8 años, esto va a ser duro y hay que estar en condiciones emocionales también de poder
Sí, acompañar. por eso nosotros enfatizamos mucho que es importante trabajar con el adolescente, que en este caso sería educación social, que es Carlos, y trabajar con la familia, que soy yo, que soy de orientación familiar. Es decir, no llevo a mi hijo y arréglamelo y yo me voy a mis Y cosas. que se porte bien ya. No, no. Y hagan O, magia. claro, Sí, o claro, vienes, claro. pero solo esa de, oye, mi hijo, ¿qué tal va? No, o sea, él viene a trabajar y tú vienes a trabajar. Y el cambio en casa se va a notar si los dos trabajáis y los dos cambiáis cosas. De hecho, normalmente el adulto, como persona adulta, es el que tendría un poco la responsabilidad de iniciar los cambios. Yo no le puedo pedir los cambios a un adolescente o que se comunique bien o que no sea impulsivo cuando yo sí lo soy. Los padres y las madres lo hacen lo mejor que saben y que pueden, y el estrés del día a día de que saque los estudios, que se duche, que coma, que tal, es mucho. O sea, son muchas cosas y yo entiendo que Sumado a su sobrecargarlo. estrés diario del Eso trabajo, es. las dificultades, cosas por el estilo. Pero que muchas veces, o hablando con alguien, o que un profesional le diga, oye, pues mira, nos vamos a enfocar en esto y en esto. Y ya se relajan de, vale, pues me voy a enfocar en esto y en esto. ¿Y qué señales así recomendáis, ¿no? Para que cojamos y digamos, hay que llamar urgentemente a Carlos o a Mariana. Sí, o sea, nosotros estamos localizados, o sea, hay un equipo como el nuestro en todos los CAD, que son los centros de atención a las adicciones de Madrid, que hay 7. Nosotros en concreto estamos en el que está aquí al lado, Sí. que se tarda 5 o 10 minutos, El Distrito Latina. Distrito Latina, en calle Camarena número 10. Entonces nosotros somos un poco los que salimos a los centros educativos, que damos sesiones en aulas, sesiones a familias y tal, pero luego dentro del CAD hay otro equipo del que nos podemos... que que también nos podemos atiende apoyar. y en el que nos podemos apoyar, que hay psicólogo, que hay médico, que hay enfermera, trabajadora social y terapeuta ocupacional, para al final, como el tema de las adicciones afecta a distintas áreas de la vida de una persona, pues en función de las áreas que estén afectadas se les cita con un profesional o con otro para hacer una intervención más integral. Señales como para contactar con nosotros. Insistimos mucho en la prevención, es decir, estamos ahora mismo en un punto de vista de voy al médico cuando estoy malísimo, pido ayuda cuando ya es muy difícil la situación. En adolescencia, si yo, por ejemplo, empiezo a ver las primeras señales, que ahora las nombramos un poco, con 13 años, y digo, bueno, es una época, es adolescente, se le va a pasar, y me espero a pedir ayuda a los 15, son 2 años de desarrollo que ya han influido en las relaciones sociales, en hábitos como el sueño, en las amistades y en un montón de cosas que se podía haber reconducido mucho más fácil antes. Entonces, ante primeras señales de alarma que me preocupen, sería importante poder contactar con nosotros, y a lo mejor ahora mismo pues solo tenemos que regular el sueño y eso, dentro de 2 años habría que regular todo casi. Entonces, que el sueño está afectado, que haya dejado actividades de ocio o de salir con mis amigos por quedarme con las tecnologías digitales, que haya muchas discusiones con mi familia a nivel de tecnologías digitales, bajada del rendimiento académico, o que en el aula me noten pues lo que decía, o que me duermo, o que estoy como más desconectado, más apático, la impulsividad también, si las amistades con las que yo me junto también pues solo quedan para jugar a videojuegos pero no quedan cara a cara o no hacen otro ocio alternativo. La alimentación también importante, porque hay muchas veces que o se saltan comidas porque están con las tecnologías y se les pasa la hora, que ahí también es muy importante la familia de, oye, es hora de comer, o están en su habitación y no salen y comen solo en su cuarto pero no salen. Es decir, la alimentación también es verdad que se desregula mucho con el tema de las tecnologías, y la higiene personal, pues el ducharme, lavarme los dientes y tal, como que me voy descuidando cada vez más. O sea, al final el día tiene 24 horas y en esas 24 horas deben pasar una serie de cosas. Con un tiempo determinado para que el adolescente vaya madurando bien. Parte, si es un día laborable, parte está en el instituto o en el colegio, pero luego tiene toda la tarde. Claro. ¿Qué va a pasar en esa tarde? Que sea algo, que se mueva, que se relacione, que experimente, que aprenda, que... Porque si todo eso se reduce al que va a hacer en su cuarto, pues a lo mejor no es muy sano. Eso sería una señal de alarma. Es que pasa mucho tiempo en su cuarto, pues eso no es muy sano, de entrada. Que a veces piensan que eso es bueno porque no salen en la calle con los peligros de la calle, entre comillas. Claro, así Y no luego- bebe ni fuma. Claro, exacto. Bueno, Tiene, como hemos ido hablando durante Sí. este rato, afecta al desarrollo y afecta a un montón de cosas igual de preocupantes
Por ejemplo, hay muchas familias que durante el tema de la pandemia, que estábamos en casa encerrados, que tiramos mucho de tecnologías, que luego nos lo decían, dices que le veo como que no ha madurado. Es que realmente yo maduro teniendo experiencias y aprendiendo cosas. Si estoy encerrado en mi cuarto, aprendo mucho del videojuego, de la red social, pero no me estoy desarrollando En la vida real. en la vida real. Es decir, pues a lo mejor tengo que ir a una tienda a comprar algo y de no, yo no voy a ir a comprar algo. O oye, pues vete tú solo ya cuando tengan una edad que puedan, oye, pues vete tú solo al centro educativo o coge el metro, coge el autobús ya cuando tengan edad para hacerlo y tal. Pero hay muchos que no han salido de su cuarto, entonces que hay mucho de ese tipo de cosas que no lo saben hacer. Y que, por ejemplo, me cuesta relacionarme. Porque ahora hay muchos adolescentes que a lo mejor te saludan, te dicen hola y ni siquiera te están mirando, te están hablando pero no te están mirando. Entonces todo este tipo de cosas de comunicación, etcétera, lo haces practicando. Si tú no sales de tu cuarto, la comunicación que has practicado es con una pantalla, que de hecho, por ejemplo, igual tengo que revisarlo, pero creo que había algunos estudios que comparaban el escribir pulsando y el escribir en letra, y se veía que había más conexiones neuronales y que además del cerebro era como más activo, más entrenamiento el escribir a... Sí, además que mano. afecta muchísimas cosas, sí. Incluso el tema de la lectura también se ha demostrado que la lectura en papel, además o sea, en digital y en papel es muy diferente, no aprendes tanto, o sea, no retienes tanto. El hecho del tocar visualmente identificas dónde está en el texto las cosas, porque claro, en digital siempre es un scroll y no puedes... O sea, hay muchas... Sí, la manipulación es sabe distinta. muchísimo, y que también la manipulación afecta al aprendizaje. Sí que es verdad que es importante, aprovechando pues, los juegos de mesa y tal, Sí. nos ha pasado muchas veces que a lo mejor chicos y chicas que no les gusten los deportes, que a lo mejor es la típica extraescolar a la que se apunta, que está muy bien a los que les gusta porque tienen un factor de protección que es un ocio saludable, pero nos ha pasado a chicos que no les gusta el deporte, o no les gusta dibujar, o no les gusta tal, y sí que es verdad que han enganchado a lo mejor de pues me ha gustado este juego de mesa, o luego tienes que convencer a los padres de que se sienten a jugar con ellos, porque de no, a mí no me apetece ya, bueno, pero si es lo único que le gusta, aparte de las tecnologías, tienes que poner por tu parte. Y eso sí que es verdad que a los chicos nos cuesta más encontrar algún gusto, siempre hay algún juego de mesa que a lo mejor encuentran que les gusta. Sí, porque juegos de mesa hay infinitos y es encontrar el que realmente dé con todo. Eso Además es. que favorece la comunicación familiar que estáis comentando antes, que es muy importante, ya como lo vemos. Y desde clase, ya hemos dicho ahora como docentes, ¿qué señales podemos identificar o bien para contactar con nuestros compañeros pues orientación, ¿no? O nosotros directamente derivaros los casos? Hemos dicho el tema de dormido, que no se relacionen bien, evidentemente se está todo el tiempo pensando en jugar y demás, ¿no? ¿Hay alguna Sí, señal? en aula al final el profesorado soy unos privilegiados en el sentido de que les veis todos los días. Desde septiembre a junio pueden pasar muchas cosas. Y es como un acompañamiento muy cercano, pero no solamente el tutor o la tutora, a mí me vale cualquier profe, porque al final se trata mucho de la sensibilidad que tengas, de que sepas ver al alumno más allá de la persona que tienes delante que tiene que aprobar tu asignatura, ¿no? Una persona, un adolescente con un mundo que puede ser más o menos interesante o que puede ser más o menos alegre o muy triste o muy solitario. Ser capaz de ver eso ya es algo que nosotros intentamos trabajar con el profesorado para sensibilizaros y para que si identificáis alguna señal de alarma no dejéis estar la situación, porque es muy poco probable que mejore solo, ¿no? Entonces, por un lado esa sensibilidad, ¿no? y ese saber mirar al alumnado, más allá de lo académico. A partir de ahí entender que tenéis una responsabilidad, o sea que la profesión, la carga lleva el cargo. Entonces, no nos puede dar igual, no nos debería dar igual, ¿no? Que cuando veas a un adolescente que no está bien, jolín, igual en su casa tampoco le están haciendo mucho caso. Alguien tiene que levantar la alfombra y decir, oye, aquí están pasando cosas. Nosotros siempre proponemos llamarnos a nosotros, a veces hay que llamar, pero es al 112 porque lo que hay en casa es mucho más grave o mucho más severo. Nos han llegado casos muy graves de videojuegos y a lo mejor ya no éramos nosotros el recurso adecuado, pero bueno, ya está. Si nos llega a nosotros, intentamos movilizar lo que haga falta, ¿no? Para que este adolescente Claro, o sea, nosotros una de las cosas que trabajamos es motivar a que entienda que necesita ayuda. Es decir, personas que nunca pedirían ayuda o que nunca irían al CAD,
de, oye, pues a lo mejor sí que hay ciertas cosas que te están haciendo daño o te están perjudicando. Entonces eso sí que es verdad, que es importante lo que decíamos antes, que los adultos que estamos cerca de los adolescentes estemos también pendientes, porque yo, por ejemplo, si soy adolescente, estoy todo el día con el móvil y nadie me dice nada, al final también da un poco de sensación de quién me cuida o quién me protege, de que me estoy hasta las 3 de la mañana y nadie me dice nada. Se dan cuenta, los Se dan adolescentes de eso. cuenta. Sí, sí. Pero yo ahí, perdón, pero Mario, te quiero decir que ahí es muy importante la forma que ahora hay de los padres, la forma en la que quieren a los hijos, que puede ser muy diferente. Yo creo que hay muchos padres que la forma en la que los quieren es, sobre todo, reteniendo y que sea siempre mi niño, que tenga de todo. Hay padres que son felices que ven a su hijo comer, si le gusta McDonald's, pues disfrutan verle comer todo el día McDonald's. Y yo creo que esa forma de querer puede ser súper peligrosa, porque luego van a vosotros y dicen, no, es que mi hijo creo que no ha madurado. Claro, es que a lo mejor en casa está el hombre que no puede ni separarse de los brazos de su madre, por ponerte un ejemplo, no lo dejan salir a la calle por lo que habéis dicho. Y yo creo que esa forma de querer se debería tratar, no te digo que más que nosotros, pero sí que fomentar mucho que los padres tengan una terapia. Y también me gustaría recomendar que la gente como yo Sí. no, o sea, vaya a terapia si lo necesita, obviamente, pero sobre todo que sea a partir de mi edad, a partir de los 16, porque lo estoy investigando y a partir de esta edad es cuando ya no hace falta tener una primera entrevista a los padres con la terapeuta y eso, hazme caso, que ayuda mucho porque el punto de vista de los padres que tienen de nosotros puede ser muy diferente al que nosotros queremos, a cómo somos nosotros. Porque a lo mejor ellos te pueden plantear como que es un chaval que nunca sale de su cuarto, que está muy aniñatado a lo mejor, es muy Infantil. es como tiene un espíritu muy joven para su edad, no sé qué. Y que luego sea diferente, que luego él hablando con la terapeuta diga, no, es que yo siento que mis padres me retienen en casa, que no me dejan hacer nada, que me tienen casi envuelto en esponja para que no me dé contra nada, no sufra. para no sufrir. Y claro, yo lo expreso de una forma y mis padres de otra. Y al haber hablado mis padres primero con la psicóloga, sí que es verdad que puede tener otro punto de vista de mí. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es muy... O sea, creo que eso es uno de los beneficios que tenemos nosotros, que al final Carlos trabaja con los adolescentes y no trata con las Y familias. lo que se habla conmigo es confidencial. Y yo hablo con las familias, pero no hablo con el adolescente. Hay dos excepciones en las que no puedo guardar la confidencialidad, que tiene que ver con que un adolescente me diga que se va a hacer daño a sí mismo o que le va a hacer daño a otra persona. Entonces yo ahí no puedo mantener... Y es lo más normal. No, claro, yo tengo que protegerle porque es un adolescente. Sí que es verdad que es eso, que creo que hay este beneficio porque al final el adolescente siente que tiene su espacio y la familia siente que tiene su espacio, porque hay veces que les ves juntos que la cita es medio una discusión de no, pero es que has dicho esto, que no sé qué, y al final no avanzas, es decir, los objetivos no avanzas. Pero si un chico de 16 o 14 o 15 años viene solo, sin que otra persona atienda a su familia, en casa va a seguir igual. O sea, me refiero, pues va a seguir de es mi niño y no le suelto, y que muchas veces los padres es por miedo, de a ver si a mi hijo le va a pasar algo. Entonces creo que es importante con esas familias también trabajar eso, porque si no van a seguir igual prácticamente. Y que yo por la experiencia que tengo de trabajar en esto, la familia, lo que decía antes, cuando siente que se puede relajar, porque un profesional me dice, pues esto y esto, muchas veces hay gente que no lo cumple, ¿vale? Hay gente, pero por la gran mayoría trabajamos los objetivos bien y las familias cambian también su forma un poco de gestionar todo esto. Pero coincido de que los adolescentes tienen que tener también su espacio y su persona que les escuche y les entienda. El problema es que no pedís ayuda. Ya, sí, nos cuesta bastante. Pero también lo que tú has dicho de que si yo hago terapia con una persona, luego en casa va a ser igual, es que es súper difícil, pero súper difícil hasta dentro de casa sin haber tenido que pedir ayuda externa, cambiar la mentalidad de los padres. Sí. Es súper Es muy difícil. complicado. Mira, a mí me llegan chavales de 16 años que me exigen que su familia no se entere de que están viniendo, y de esos tengo varios de este verano,
y se desahogan conmigo en cada sesión. Intentamos estructurar qué creo yo que necesitan para estar mejor. Pero claro, ellos vuelven a casa y tampoco ha cambiado nada. Y la comunicación, que es lo que en bastantes ocasiones no está funcionando bien, es bidireccional. Por mucho que el adolescente intente, si en la familia no hay una coherencia o un ver que realmente lo está pasando mal, vuelven otra vez a la siguiente cita cabreados. No, es que no ha servido de nada. Claro, es que estoy trabajando con uno de los ruedines solo. Claro. Es que la bici es más complicado que funcione bien. ¿Entiendes? Y se piensan mucho que, sobre todo en las familias, que las discusiones son algo malo. Y no es el contexto que tú le quieras dar. Es más el cómo se discute y cómo se comunica que el discutir. Porque discusión, realmente la RAE de la discusión es como encontrarse con dos puntos de vista distintos. No tiene por qué ser malo. Entonces, pues... Y que en la adolescencia al final es muy recomendable negociar. O sea, yo hay muchas veces que la familia se lo planteo un poco como un semáforo, es decir, hay unas normas que son en rojo que no son negociables, hay unas en verde que vamos a negociar y hay unas naranjas que depende cómo te vea de madurez y de actitud y si cumples con X cosas, pues podemos negociar. Claro. Pero sí que es verdad que es importante entender que hay normas que no son negociables. Pero que con los adolescentes es muy importante. No puedes comer McDonald's todos los días. Obviamente. No es negociable. No puedes dormirte a las 3 de la mañana. No es negociable. Si eso lo respeto totalmente, en plan, que hay puntos de vista, que cada padre tiene los suyos, que son no negociables y lo veo totalmente bien. Yo no quiero que mi hijo venga todos los días, no quiero estar hasta las 3 de la mañana despierto, sino que venga a casa a las 3 de la mañana todos los días. Obviamente no lo quiero. Y me parece bien. Pero que hay muchas veces que yo creo que mi sensación que los adolescentes cuando sienten que sus padres les escuchan, incluso aceptan mejor las normas. Sí. De, oye, pues he sentido que me has escuchado mi punto de vista en cuanto a la hora de llegar o poniéndonos en el tema de las tecnologías digitales, en el uso que quiero hacer, de porque es que yo prefiero, por ejemplo, usar las tecnologías aunque sea las tenga que usar una hora por la tarde, pero yo qué sé, de 5 a 6 porque es cuando están mis amigos y tú me has dicho que de 5 a 6 me tengo que sentar a estudiar. Cuando los adolescentes se sienten escuchados y se sienten tenidos en cuenta, aceptan mucho mejor las normas. Tiene que ser una adaptación mutua, obviamente. Ni el hijo se tiene que adaptar totalmente al padre, ni el padre al hijo. Tiene que ser... Eso es, negociar, totalmente. Y luego también aprovecho para comentar, ya desde el punto de vista de familias, ahora me quito la gorra de profesor y me pongo la de familias, ¿no? Un tema también que nos está preocupando mucho en general es pues aquellos que sí que creemos, ¿no? O estamos preocupados de que no tengan acceso, ¿no? a los móviles lo antes posible. Entonces, pues bueno, en los últimos meses que creo que hay como más preocupación sobre ello, afortunadamente está saliendo a la opinión pública, se puede discutir sobre ello, que es bueno, ¿no? Debatir de diferentes puntos de vista y demás. Pero bueno, hay una serie como de pactos de familias y cosas por el estilo que se están intentando implantar en el colegio, pero luego siento que luego llega la ESO y parece que es como todo lo que más o menos ha trabajado, se ha hablado tal, y de pronto es como no, o sea, es como un punto de ruptura ahí tremendo. Y no, por el tema de no, como van solos al instituto, van no sé cuántos, como necesitan el móvil, que como hasta qué punto y demás, ¿no? Bueno, la pregunta a la que va y demás, que me han dicho, por favor, trasládalo. Es un poco, ¿no? Pues que parece ser que ahora en la ESO, digamos que empieza a haber mucha más presión, por un lado, hacia nuestros hijos, por así decirlo, los que evidentemente no queremos que tengan los móviles tan pronto, en esa preadolescencia, ¿no? Entonces hay mucha presión sobre sus iguales para que lo tengan y luego también el resto de las familias que están cediendo, lo que os ha comentado un poquillo, están cediendo porque sus hijos si no, pues están empezando a ser un poco violento, entre comillas, ¿no? Porque al final pues los hijos van acoso y derribo para qué mal padre, qué mala madre, que no sé cuánto, esto por favor, soy el único, soy un paria, soy no sé cuánto, tal, y eleva el discurso y lo que decíais antes, ¿no? Claro, nosotros tenemos hasta cierto punto, pues no tenemos paciencia, o sea, paciencia infinita en el sentido de, pues al final hace mella, evidentemente, ¿no? ¿Qué podemos decir, ¿no? A estas familias rebeldes o que siguen ahí aguantando lo que sea? ¿O qué recomendaciones podemos tener, ¿no? Para ayudarnos entre todos? Pues al final, en cuanto a edades, me voy a apoyar en las pautas que decía antes de la Asociación Española de Pediatría, porque al final, si las han sacado, serían así. Yo las tengo aquí, pero un poco por no aburrir y leerlas todas, eso se puede consultar en la página web y pone eso de 0 a 6 años, no acceso a tecnologías.
de 6 a 12, perdón, muy regulado, y de 12 a 16, que al final son las edades de las que estamos hablando, no sé si eran 2 o 3 horas, incluido lo académico. Mario se está riendo. Yo estoy diciendo lo que viene en el papel. Y preferentemente los móviles sin conexión a internet. Es decir, para ir al instituto o al colegio o lo que sea, las llamadas sirven y entiendo que es un poco antiguo, pero hasta ciertas edades son la recomendación. Sí que, precisamente por lo que decías, por la preocupación que está habiendo ya a nivel social, o sea, a nivel de Madrid Salud, del Ayuntamiento de Madrid, sí que se ha establecido un poco el programa de bienestar digital, aunque ya lo veníamos trabajando como prevención de adicciones, pero en concreto poniéndole el nombre de bienestar digital para trabajar en este aspecto. Y aquí en concreto en Latina, en el distrito de Latina, dada la preocupación, también se ha empezado a hacer como un eslogan que viene El aquí, hashtag desconecta y vive. desconecta y vive. ¿Vale? Un poco el enfoque es ese equilibrio que hablábamos antes. En cuanto a las edades o a estos padres preocupados, las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, y por otro lado la reflexión de que si yo no le he dado a mi hijo una pantalla, pongamos móvil, que era el ejemplo concreto, hasta los 18 años, me voy a inventar el ejemplo, pero a los 18 años se lo doy de forma ilimitada, tampoco le he enseñado a utilizarlo. Es decir, que lo hablabas tú el otro día, Chemi, y yo lo uso también mucho en las intervenciones individuales de ¿tú le darías a tu hijo o tu hija un coche, un taladro o algo sin enseñarle a usarlo? No. Entonces, que si se lo vas a dar con 18 años también le tienes que enseñar a usarlo. Es decir, yo no me voy a enfocar tanto en la edad porque las recomendaciones ahora mismo son las que son y, como hemos dicho antes, creo que depende de la madurez y de la situación familiar y personal de cada uno, pero sí me enfoco en cómo írselo dando. Es decir, tiene que ser de manera gradual y según voy viendo que va haciendo un buen uso, pues veo que lo está gestionando bien, se lo puedo ir ampliando un poco más, supervisando. Igual muchas veces ponemos los controles parentales y nos desentendemos. Hay muchos adolescentes que saben quitar los controles parentales. Yo lo he puesto, me desentiendo, no tengo que estar pendiente de que eso se está cumpliendo. Yo ya he cumplido, ahora ya... Sí, es que hay mucho... Es que no sé por qué le veo más tiempo, claro, se la ha pagado en teoría, pero lo sigue usando y yo... Pues a lo mejor es que se lo ha quitado cualquier cosa. Que puede pasar. Y que los adolescentes en esas cosas saben más que nosotros. Y se lo dicen unos a otros. Entonces, importante... ¿Tú sabes? Sáltatelos. A ver, yo me quité el de la Play hace bastante tiempo. Entonces, importante enseñarles a utilizarlo como otra herramienta que puede ser muy útil, pero también puede ser un riesgo. Pero no te puedo decir una edad concreta. A mí me parece, apoyando a Mariana, que están las pautas o las indicaciones de la Asociación Española de Pediatría y luego está la casuística personal de cada familia y de cada adolescente. No son los mismos las reflexiones que estamos escuchando de Mario, que ya tiene 16 años, que de otro adolescente que con 16 puede pensar de una manera seguramente más infantil o más impulsiva, ¿no? O sea, hay que hacer foco en qué situación tenemos delante. Por eso, ¿qué recomendación damos? Que nos llamen. Que si tienen dudas, que si no saben qué hacer, que si les viene la situación grande, llamando, nos sentamos y vemos en vuestro caso concreto cómo podemos apoyaros. Sí, porque además el tema de las tecnologías han llegado a normalizar cosas que no debería ser. Es decir, por ejemplo, a mí me han llegado padres y madres de no, es que mi hijo a lo mejor pues pega un portazo o ha roto no sé qué porque le he puesto un límite con las pantallas o las tecnologías digitales, pero es que luego me siento con otros padres y me dicen que todos hacen eso. Es decir, que hemos normalizado un nivel de reacción violenta cuando yo le pongo una norma con las tecnologías a mi hijo que no es. Entonces, reacciones desproporcionadas, por ejemplo, sería una señal de alarma de eso, o está fallando la comunicación, o están fallando las normas, o al final, si yo, por ejemplo, a mí me quitas un boli, no tengo una reacción desproporcionada. Si yo necesito este boli para estar hablando en público, me lo quitas y empiezo a hiperventilar, taquicardia y casi me caigo aquí redonda. Entonces, que también si el móvil tiene cubiertas muchas de las necesidades de ese adolescente, si me lo quitas me va a gestionar ciertas cosas que además me dejas casi mirando a la pared en mi cuarto. Es decir, ofréceme una alternativa, ofréceme, pues yo que sé, hablar o hacer algo o lo que sea, porque si me quitas algo que estaba cubriendo mis necesidades o me estaba ayudando a regularme emocionalmente, pero tampoco me sostienes lo que queda después de que me quites eso,
lleva unos conflictos familiares complicados. ¿Dices algo? ¿No? Sí, no sé, que es sobre todo eso, es saber dar un valor a las cosas adecuado, yo creo, ¿no? Porque si yo tengo un valor, no tiene por qué ser sentimental, sino que depende de mí para estar feliz, por ejemplo, en el día, el móvil, si tú me lo quitas, es culpa mía porque he gestionado mal el valor que le he dado, ¿sabes? O sea, molaría también, que es lo que hacéis, yo creo, que los padres sepan ayudar a los hijos a darle valor a las cosas, que merece mucho más la pena darle valor a salir a dar un paseo con tu familia a que estar toda la noche jugando. Yo creo que es eso también una de las bases. A lo mejor hay un momento para cada cosa. Claro, claro. Así unas últimas palabras a la cámara, si queréis. Decir ahora... ¿Empiezo yo? Vale. Bueno, nada, simplemente el no normalizar el uso de pantallas, el modelo que podemos ser o referencia en cuanto a los adolescentes, porque al final también lo que ven es lo que se queda, y ante las primeras señales de alarma, pedir ayuda o contactar con nosotros, que es un servicio confidencial, gratuito y muy cercano del ayuntamiento, que mucha gente no conoce, porque al final no tengo por qué saber de todo, es lo que decía antes, los padres, las madres, los profesores intentan hacer las cosas lo mejor posible, pero hay veces que cambiando simplemente dos cosas se reconduce bastante mejor la situación, entonces que no se esperen pensando que es una época o todo este tipo de cosas, porque normalmente lo que decía Carlos va más. Vale, yo solamente decir que de tema de salud hay una preocupación importante por lo que está ocurriendo, por promover el bienestar digital, y de ahí surge el programa este de manera específica. Bienestar digital pretende llegar tanto a adolescentes y a familias, como también a profesionales de la educación, a las juntas municipales de distrito y a Centros de salud, a todos, al final a toda la comunidad que rodea a esos adolescentes que tenemos que terminar de acompañar hasta la transición a la vida adulta, para que lo hagan de la manera más saludable. Así que cuenten con nosotros, y el programa está a su disposición. Nada más. Yo también agradeceros, vale, también, agradeceros el tiempo, ¿no? que nos habéis dedicado, es un lujo siempre contar con vosotros, y me gusta, ¿no? El tema del programa Bienestar Digital, porque en el fondo siempre pues no es prohibición digital, sino que es en principio, claro, que a veces parece como no móviles, que no, es eso, es estar bien, o sea, el sentirte bien con esto que ya está aquí, que como habéis dicho, que esto no se va a ir, y que realmente llevamos poco tiempo socialmente con ello, y que lo importante es pues el saber, ¿no? El controlarlo y el saber pues eso, estar a gusto con todo esto. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Chao, gracias.